Al no figurar el bien como un activo propio en el balance durante la mayor parte del contrato, nos va a poder liberar capital para otras inversiones y además las cuotas de leasing pueden ser deducibles como gastos para efectos tributarios, lo que también va a generar una optimización tributaria, de un ahorro fiscal. Y que las empresas o emprendedores con capital limitado, el leasing es una alternativa que les permite disponer de fondos suficientes para la compra directa de un activo, ya que nos va a facilitar poder adquirir bienes productivos sin recurrir a grandes endeudamientos iniciales. Vamos a hablar de qué son las deudas de leasing y para eso estamos con Sebastián Muñoz, abogado jefe del área de insolvencia de Grupo Defensa.cl. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido, buenas tardes. Hola, Piedad, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias. Y con la duda que yo creo que varios tienen con respecto al leasing, en el sentido de que uno no tiene en realidad como consumidor por qué saber cómo funciona el leasing y de repente uno va a algún lugar, entiéndase por ejemplo una automotora u otro servicio, y es como, no, pero lo puedes comprar con leasing, y uno de repente queda ahí colgado y no sabe qué significa, cómo funciona, qué diferencia tiene con otros tipos de crédito. De eso vamos a conversar hoy día para ir sacando un poco también los mitos, y vamos a ver, de hecho, si es que personas que en la calle saben efectivamente qué es el leasing. Salimos a preguntarles para ver si es que les ha pasado lo que me pasó a mí en algún minuto, que no entendía nada. Bueno, les preguntamos y vamos a ver qué fue lo que respondieron. El leasing, un crédito donde te juntan todo y puedes endeudarte, no sé. Mira, creo que tiene que ver con temas de arriendo, o algo similar a contratos de arriendo. He escuchado el término, pero la definición exacta no la manejo. Puede significar un mayor costo, un mayor interés, puede tener un beneficio en el corto plazo, pero más dificultad en el largo plazo. Algo así puede ser. Entiendo yo que es el uso, ¿verdad?, de un bien mientras lo estás arrendando con una oportunidad de compra. Entiendo que eso debería ser el leasing. La falta de estabilidad podría comprometer la adquisición del leasing. La pérdida de la potencialidad de pago de ese arriendo, ¿verdad?, dado que tú tenías una expectativa futura de poder comprar ese bien. Mira, ahí Sebastián no estaba tan mal, parece. Efectivamente hay confusión con respecto a qué es un crédito con leasing, qué son las deudas de leasing. Y bueno, explícanos tú primero, porque yo entiendo que es una alternativa de financiamiento que se puede usar ya sea uno como persona o también las empresas, pero principalmente es para comprar ciertos tipos de productos, no necesariamente consumo en general, ¿cierto? Sí, efectivamente. Bueno, las últimas dos personas que estaban respondiendo ahí en la calle no estaban tan alejados de lo que es el leasing. El leasing es una alternativa de financiamiento que nos va a permitir poder adquirir determinados bienes como vehículos, maquinarias para las empresas, también una casa, un departamento. Y no es un desembolso alto que involucre, por ejemplo, el pie para un crédito hipotecario, sino más bien vamos a estar pagando cuotas mensuales que al finalizar el contrato de arriendo vamos a tener la posibilidad de ejercer esta opción de compra para poder adquirir ya sea el vehículo, la maquinaria o el departamento o la casa si hemos utilizado esta opción de financiamiento. Ya, o sea, efectivamente. En el intertanto, vamos a ser arrendatarios tanto del inmueble como de los vehículos o de la maquinaria que estemos contratando a través de esta modalidad. Y es similar a lo que pasa muchas veces cuando uno compra o contrata un plan, por ejemplo, con una empresa de telefonía y el teléfono como que no es tuyo hasta que lo terminas de pagar. Es lo mismo, ¿no? Es una situación similar porque nos entregan un aparato móvil en ese caso que al término del pago de las cuotas vamos a poder entonces hacernos dueños, una especie de arrendamiento que la compañía utiliza en una especie similar, pero no lo denominan como contrato de leasing. El leasing fundamentalmente se encuentra utilizado para aquellas empresas o personas que se dedican a alguna actividad comercial y que requieren adquirir determinados bienes, sobre todo del mundo de la computación, maquinarias para desarrollar determinadas faenas o obras, porque además tienen beneficios tributarios que vamos a revisar en el transcurso del programa, que fundamentalmente es que les va a permitir poder desglosar o descontar los intereses que se paguen por este tipo de financiamiento de la renta líquida imponible, en el caso de aquellas empresas que utilicen este método de financiamiento. Así es que esa es como una de las ventajas que tiene el leasing para las empresas que optan por esta alternativa.
Y hay distintos tipos de leasing, entiendo. Hablábamos también del habitacional, operativo y automotriz. Esos son los que más se conocen, ¿o no? Sobre todo el automotriz. Me da la sensación de que hoy en día llegar y comprar un auto al contado no es cualquier cosa. Y muchas automotoras ofrecen esta alternativa. Pero también está el operativo, como decías tú, que tiene que ver con, por ejemplo, arrendar bienes o incluso también maquinaria que muchas veces es necesaria y puede ser que uno quiera obtener esta opción, el crédito por leasing, en el sentido de que, pucha, no tengo el monto ahora, pero sí lo voy a ir logrando, o incluso necesito de lo que estoy comprando, comillas, para poder justamente pagarlo. Es como, claro, arrendarlo desde antes. Claro, efectivamente, esta opción, este método de financiamiento, lo que nos permite es que poder utilizar, bien digo, determinados bienes que necesitamos para la operación de nuestra empresa, pero que actualmente no tengo el flujo para poder desembolsar el monto total. Entonces el leasing, a través de esta opción de arrendamiento, nos permite en cuotas más cómodas, más módicas, poder adquirir estos bienes y al final del término del contrato, dependiendo de la utilidad que aún persiste en la empresa, voy a poder adquirir o no estas maquinarias. Y efectivamente existen 3 tipos de leasing: el habitacional, que permite arrendar una vivienda nueva o usada con opción de compra al finalizar el contrato; el operativo, que es el arriendo de bienes, maquinarias, tecnología, etcétera, que también tiene la opción de compra; y en el automotriz, que es el arriendo de vehículos, que también al finalizar el contrato vamos a tener la opción de o ejercer la compra, renovar el vehículo o devolver el vehículo al finalizar el contrato que hemos escriturado. Y en el caso, por ejemplo, de de la automotora, ¿cuál es la diferencia o cuál podría ser la diferencia para una persona que está pensando en comprar un vehículo y dice, bueno, puedo pedir un crédito de consumo quizás para pagar el auto, o la alternativa de financiamiento con leasing que me entrega la automotora? ¿Cuál es más conveniente? Bueno, fundamentalmente quienes adquieren vehículos a través de la modalidad de leasing lo realizan fundamentalmente las empresas, como te comentaba, por este beneficio tributario que permite que los intereses del leasing puedan ser descontados de la renta líquida imponible. En el caso de los créditos de consumo destinados para poder adquirir un vehículo, no permiten esa opción. En consecuencia, va a haber más que nada, con el tema de la optimización tributaria que requiere la empresa, el tipo de financiamiento. De todas formas, es importante verificar las tasas de interés que nos ofrezcan por determinados productos, ya sea si es más conveniente adquirir el vehículo a través de un leasing. Es importante entonces que podamos revisar la tasa de interés y la carga anual equivalente, los costos asociados al crédito, y hacer también esa comparativa con aquel financiamiento que puede provenir, por ejemplo, de un crédito de consumo para tales efectos, o de un crédito automotriz general que también otorgan las financieras para estos efectos. Ya, bien, entonces ahí es interesante tener eso, porque pueden tener beneficios, o sea, ventajas y desventajas, ¿o no? Correcto, pues dentro de las desventajas que tiene el leasing es que permite evitar, como hablábamos al inicio del programa, este pago inicial que es elevado por cuotas mensuales que suelen ser altas, pero que están mucho más accesibles a que las personas puedan acceder a estos, ya sea al arriendo de un inmueble con opción de compra, o al arriendo de determinada maquinaria que al finalizar el contrato también van a tener la opción de compra, o de los vehículos. Lo que hay que tener precaución o cuidado es que si uno decide terminar el contrato de arriendo antes de lo acordado, esto puede encontrarse con multas. Por eso es que es importante que puedan verificar y leer y entender a cabalidad el contrato que están firmando, porque en caso de incumplimiento por parte de quien se está prometiendo comprar al finalizar el contrato, de incumplimiento por atrasos en las cuotas, etcétera, tienen multas asociadas que son bastante elevadas, intereses que además se pactan, cláusulas penales que se pactan en el contrato, y ante desavenencias o va a ser el juez civil quien va a tener que zanjar, o muchas veces también dejan una cláusula arbitral para que sea un juez árbitro el que finalmente determine la contienda. Bien, bien, claro. Entonces ahí también están, obviamente, a diferencia de otros créditos de los que hemos hablado, o tipos de endeudamiento de los que hemos hablado en otras oportunidades, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero ¿en qué momento o en qué caso es recomendable utilizar el leasing? ¿Tiene que ver con lo que yo quiero adquirir o con la situación económica en la que me encuentro? Con una mezcla de ambas. Va a ser recomendable utilizar el leasing cuando, por ejemplo, queremos adquirir activos de alto valor. Este va a ser ideal para la compra de bienes que requieren una inversión significativa, como por ejemplo
maquinaria industrial, vehículos de transporte, flotas de vehículos, equipos tecnológicos, inmuebles comerciales o industriales, porque nos va a permitir utilizar el bien sin la necesidad de descapitalizarse por completo. Es decir, no vamos a tener que, la caja actual de la empresa no va a sufrir porque no va a quedar desbalanceada, porque vamos a tener este financiamiento a largo plazo. También es recomendable utilizar el leasing, por ejemplo, cuando las empresas constantemente tienen que realizar una renovación tecnológica de sus equipos. Cuando, por ejemplo, una empresa necesita actualizar constantemente sus equipos debido a la rápida obsolencia. Por ejemplo, los equipos de computación, maquinarias especializadas. El leasing ofrece esta flexibilidad, ya que al finalizar el contrato se puede optar por devolver el bien o adquirir uno nuevo a través de un nuevo leasing. Entonces eso es súper importante, sobre todo para aquellas empresas que constantemente requieren actualizar sus programas computacionales, sus computadores, sus maquinarias. El leasing en ese sentido es una buena opción, porque al término del contrato pueden devolver el bien y volver a adquirir un nuevo leasing que permita contar con la maquinaria actualizada. También tiene como dentro de los pros que nos va a permitir generar liquidez y optimización fiscal, lo que te adelantaba al inicio. Claro. Al no figurar el bien como un activo propio en el balance durante la mayor parte del contrato, dependiendo del tipo de leasing y su tratamiento contable, obviamente, nos va a poder liberar capital para otras inversiones, y además las cuotas de leasing pueden ser deducibles como gastos para efectos tributarios, lo que también va a generar una optimización tributaria, de un ahorro fiscal. Y por último, yo también señalaría, Piedad, que las empresas o emprendedores con capital limitado, el leasing es una alternativa que les permite disponer de fondos suficientes para la compra directa de un activo, ya que nos va a facilitar poder adquirir bienes productivos sin recurrir a grandes endeudamientos iniciales. Eso fundamentalmente, o entre otras cosas, también nos va a permitir, por ejemplo, poder apalancarnos también para poder generar otro tipo de inversiones y poder diversificar nuestras fuentes de financiamiento. Sí, eso creo que también es importante, sobre todo conocerlo. Vamos a estar viendo también más adelante, Sebastián, además de eso, bueno, ¿qué pasa cuando dejo de pagar el leasing como crédito, ¿no? Cuando no empiezo a pagar las cuotas, cuando empiezo a tener ese tipo de problemas y caigo en un endeudamiento. Vamos a hablar de las soluciones también y de cómo eso puede afectar o no el historial crediticio que tenga una persona. Pero antes de hablar de eso, vamos a hacer una breve pausa. Seguimos en ADN Te Escucha junto a Sebastián Muñoz, abogado y jefe del área de insolvencia de Grupo Defensa.cl, porque estamos analizando qué son las deudas de leasing y hablamos de los tipos de deudas leasing, de este financiamiento, esta alternativa de financiamiento, cómo funciona, y también, Sebastián, íbamos a hablar ahora sobre las soluciones en caso de que esta deuda nos lleve a una situación de insolvencia. ¿En qué caso una deuda leasing podría llevarnos a esta situación? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo dejo de pagar las cuotas de pongamos una maquinaria para una empresa o un auto o el arriendo de algún lugar? ¿Qué pasa si yo dejo de pagar las cuotas? Bueno, las consecuencias son similares al de una demanda por el no pago de un crédito hipotecario o de otro tipo de crédito. Sin embargo, hay algunas diferencias. Es importante también volver a señalar, Piedad, que en el caso del leasing, la propiedad del bien no se transfiere al arrendatario hasta que se ejerce la opción de compra y se paga el valor residual. ¿Ya? Entonces, en este caso, se va a demandar por el término anticipado del contrato de arrendamiento para pedir la restitución y el cobro de las rentas que han quedado pendientes. Por tanto, se va a iniciar una demanda y un cobro judicial si no ha surtido efecto el pago de las cuotas del leasing, que faculta al arrendador a iniciar estas acciones judiciales, al igual que en cualquier otra deuda, por lo que va a poder embargar efectivamente en un juicio por incumplimiento del contrato de leasing, va a poder también solicitar medidas de embargo sobre otros bienes del deudor para garantizar el pago de lo adeudado, que incluye obviamente las cuotas impagas, los intereses, las multas, los gastos de cobranza, las costas procesales. Va a pedir por regla general también, Piedad, la terminación anticipada del contrato y la restitución del bien. Esta es una de las principales diferencias con el juicio normal, con el juicio ejecutivo, dado que el arrendador es el propietario. El incumplimiento grave del contrato, normalmente la mora en un número determinado de cuotas, va a permitir que se solicite la terminación anticipada del contrato y la restitución inmediata del bien objeto del leasing, ya sea el inmueble, la casa, el departamento, el vehículo o la maquinaria que se haya entregado a objeto de leasing.
Esto se hace a través de un procedimiento judicial y una vez que se es recuperado el bien, el arrendador lo va a poder vender para poder cubrir la deuda, y si hay un remanente se va a entregar al arrendatario, o si hay un déficit, este va a tener que seguir siendo cubierto por el deudor. Por tanto, el banco, la institución financiera que otorgó el financiamiento por leasing va a poder seguir ejerciendo el cobro de lo que haya quedado por cobrar de esa deuda originada por este contrato original. Y el cobro total de la deuda. Usualmente los contratos de leasing incluyen cláusulas de aceleración que permiten al arrendador exigir el pago de la totalidad de las cuotas futuras pendientes, más intereses y penalidades en caso de incumplimiento. Así que eso es fundamentalmente lo que puede ocurrir en caso de que no se paguen una o más cuotas y que la institución financiera, el banco u otra institución que haya entregado el financiamiento del leasing va a poder solicitar para ejercer las acciones de cobro por este financiamiento. Ahora, en ese sentido, los riesgos de no pagar un leasing son los mismos entonces que los de los otros tipos de deuda. Sí, o sea, me pueden demandar, me pueden embargar. Pueden pedir la restitución del bien que se ha entregado el leasing, Ya. Hacer la aceleración de las cuotas, poder embargar el bien, otros bienes que tenga el deudor para poder hacerse pago de la deuda que ha originado el leasing. Y tiene también, obviamente, en caso de que la persona haya perdido o haya dañado la posesión del bien, eso también va a generar algún tipo de responsabilidad civil en esa materia. Bien, sí, eso también es importante considerarlo. Ahora, ¿es posible incluir una deuda por leasing en un procedimiento de liquidación voluntaria, de quiebra? Sí, efectivamente las empresas que se declaran en quiebra pueden incluir también las deudas por leasing en el procedimiento de liquidación voluntaria, y lo que va a tener como principal diferencia es que en este caso el liquidador va a tener opciones que presentar a la Junta de Acreedores, como mantener el contrato de leasing para poder hacerse el bien, o poner término anticipado al contrato de leasing y restituir el bien al acreedor que ha entregado este tipo de financiamiento, porque recordemos que el bien no es parte de la empresa que se está liquidando, porque está sujeto a un contrato de arrendamiento, así que va a tener dos opciones: o se pone término anticipado al contrato, o se terminan de pagar las cuotas para que efectos de que el leasing este bien entre a la masa y pueda ser rematado en el procedimiento de liquidación voluntaria. Es una diferenciación más bien administrativa que tiene que generar el liquidador en conjunto con los acreedores de la quiebra de la empresa. Bien, y en ese caso también las soluciones, o sea, si es que las deudas, incluyendo deudas de leasing, superan nuestra capacidad de pago, entonces podemos buscar ayuda experta para, por ejemplo, una renegociación administrativa o una liquidación voluntaria o quiebra. O sea, el leasing en ese sentido puede ser utilizado de esa forma. Efectivamente, en el caso de los leasings se incluyen sí o sí, van a poder extinguirse con el procedimiento de liquidación voluntaria. En el caso de las personas que quieran renegociar deudas de leasing es un poco más complejo, porque generalmente aquellos que tienen deudas de leasing es porque tienen giro de primera categoría, y recordemos que las personas que tienen giro de primera categoría no pueden renegociar administrativamente ante la Superintendencia de Insolvencia. ¿Ya? Entonces, en ese caso, aquellas personas o empresas que se encuentren agobiadas o que no puedan dar cumplimiento a las cuotas que han pactado en estos contratos de leasing, la forma de poder extinguir esas deudas es a través del procedimiento de la liquidación voluntaria, de la quiebra, ya sea personal o de la empresa. Bien, estamos conversando con Sebastián Muñoz, abogado jefe del área de insolvencia de Grupo Defensa.cl, sobre qué son las deudas de leasing. Si ustedes tienen alguna duda, algo que quieran resolver o que no entienden con respecto a cómo funciona esta alternativa de financiamiento, recuerden que nos pueden mandar un WhatsApp a través de nuestro teléfono en el más 569 85 21 23 60. Sebastián, en ese sentido también hay que considerar que entonces una deuda de leasing impaga, ¿no? O que yo ya no puedo pagar, igual puede afectar mi historial crediticio como si fuera un crédito normal, en términos, por ejemplo, de DICOM, ¿o no? Sí, efectivamente, Piedad, como tú bien señalas, el leasing también va a afectar nuestro historial crediticio de la misma manera que un crédito tradicional. Las instituciones que otorgan leasing son generalmente bancos o filiales bancarias que reportan su comportamiento de pago a las mismas centrales de riesgos o buros de crédito que los créditos tradicionales, y en Chile esto principalmente se reporta a DICOM Equifax, pero también a otras fuentes internas como la Comisión para el Mercado Financiero o el Boletín Comercial. Así es que el incumplimiento, el retraso, la mora en el pago de algún contrato de leasing también se informa obviamente a los registros de morosidad que cualquier otra deuda que sea contraída.
Y es interesante también considerar que en el caso de las deudas o de los créditos con leasing, ¿es normal que los intereses sean tan altos en algunos casos? ¿Hay algún formato, digamos, o alguna forma en que uno pueda entender si es que están siendo muy altos o no? ¿Como que me conviene o no? Bueno, la legalidad de los intereses cobrados en el contrato de leasing se rigen por las mismas normas que aplican a cualquier otra operación de crédito en Chile. Principalmente esto está regulado en la ley 18.010 sobre operaciones de crédito en dinero. Y en ese sentido, entonces, la tasa máxima convencional que rige en Chile, ninguna operación de crédito puede exceder esa tasa máxima convencional, ya que esta está fijada mensualmente por la Comisión para el Mercado Financiero para diferentes tipos de operaciones y montos. Y si los intereses que cobrados en su leasing, o que las personas creemos que los intereses que nos están cobrando en nuestro leasing exceden la tasa máxima convencional aplicable al momento de la celebración del contrato, entonces esos intereses van a ser considerados como intereses usureros o ilegales, y en ese caso entonces las personas se encuentran facultadas con su propia clave única a ejercer una denuncia para que se investigue esto en la Comisión para el Mercado Financiero, que es el órgano rector que tiene que velar por el cumplimiento de esta normativa. Entonces lo que quiero volver a señalar es que en Chile no puede ninguna operación superar la tasa máxima convencional, y eso incluye obviamente a las operaciones de financiamiento de leasing. Así es que ahí, en caso de que las personas tengan alguna duda, consulta, pueden ejercer sus derechos a través de la Comisión para el Mercado Financiero. Bien, interesante entonces tener esa información con respecto a cómo funciona, porque uno puede pensar, bueno, quizás un crédito con leasing se me hace más fácil porque tengo ya acceso, digamos, o puedo hacer uso de lo que estoy en teoría comprando, de lo que quiero adquirir, pero efectivamente tiene algunas formas, o sobre todo el tema de los intereses, que pueden ser distintos a los otros. Ahora, en el caso habitacional, insisto, uno cuando habla de crédito o de deuda con leasing, se entiende o se usa mucho, claro, en lo que es automotriz o operativo en términos de maquinaria o elementos para distintas empresas, pero en el caso habitacional, ¿cuál es como la diferencia finalmente con el crédito hipotecario? Bueno, ahí las personas tienen que tener claridad cuál es el objetivo que tienen. Con el crédito hipotecario vamos a adquirir la vivienda, y con la operación de leasing vamos a arrendar la vivienda, y en el futuro vamos a poder ejercer la opción de compra. En consecuencia, si se tiene una intención clara de ser propietaria del bien a largo plazo, y la idea es conservar el activo por muchos años y que éste pase a formar parte de nuestro patrimonio, el crédito hipotecario es la opción, porque vamos a tener la propiedad del inmueble desde el día 1 en que adquirimos el crédito hipotecario. Eso es independiente que durante 30 años, 25, 20 años, dependiendo de los años en que se pacte el crédito hipotecario, vamos a tener que pagar mensualmente al banco, pero ya el bien queda inscrito a nuestro nombre. Por el contrario, en el caso de las operaciones de leasing, mientras se está ejecutando el contrato, nosotros somos arrendatarios, ¿ya? Tenemos el bien inscrito a nuestro nombre. Ya. Y ahí hay varias diferencias. Por ejemplo, la fundamental, en caso de fallecimiento, los créditos hipotecarios tienen seguro de gravamen, que va a quedar la deuda saldada, y ese bien va a ser parte de la sucesión o de una herencia que podamos dejar a nuestras familias. En el caso del contrato de arrendamiento con opción de compra, no tienen seguro de gravamen, y en caso de fallecimiento la propiedad no va a pasar a ser sujeta de la masa hereditaria, no va a estar dentro de los derechos hereditarios que puedan ejercer o adquirir nuestra descendencia. Bien. Se busca también, Piedad, la apreciación del valor del activo. Si se espera que el bien aumente su valor con el tiempo, por ejemplo, los bienes inmuebles, claro, ser propietario desde el inicio a través del crédito hipotecario nos va a permitir capitalizar esa plusvalía, porque vamos a poder vender o disponer de esa propiedad en 5 años más, y vamos a poder capitalizar lo que ha subido el valor del inmueble que hemos adquirido. Porque, claro, la inversión que uno hace muchas veces cuando compra un inmueble. Efectivamente, porque como tú bien sabes, sobre todo en Santiago y en otras ciudades más pobladas, el terreno está escaso, y las propiedades van subiendo de valor año a año. En el caso de adquirir una propiedad por un leasing, como somos arrendatarios, no podemos disponer de vender esa propiedad en 5 años o hasta que termine el contrato. Entonces no vamos a poder hacer esta pasada, por así decirlo, de poder vender o disponer del inmueble para poder obtener esta ganancia a través de la plusvalía. Y finalmente se prefiere la simplicidad de la deuda y la propiedad inmediata. Ahí las personas tienen que hacer esa analogía si quieren adquirir la propiedad de forma inmediata o quieren tener una deuda que sea más simple, que se pague en cuotas quizás más bajas que un crédito hipotecario, y eso es lo que permite fundamentalmente conseguirlo a través de una operación de leasing.
Bien, es importante entonces tener eso en consideración. Haciendo una especie de resumen también, Sebastián, si nosotros entonces queremos comprar algo, algún inmueble, insisto, o puede ser también un auto, que sucede muchas veces, o maquinaria en el caso de quienes sean empresarios o incluso pymes, el leasing es una buena alternativa, pero tenemos que fijarnos en qué cosas. En la tasa de interés y en la carga anual equivalente, que nos va a entregar los costos asociados al crédito. Ese que es el CAE, pero no es el CAE educacional. Claro, efectivamente. Bien. Y analizando ambos escenarios, tenemos que ver cuánto va a quedar la cuota, en qué plazo, y fundamentalmente fijarnos en la tasa de interés y la carga anual equivalente para verificar qué alternativa de financiamiento es la más recomendada. Es importante también señalar que en el caso de los créditos hipotecarios, para que nos otorguen un crédito hipotecario necesitamos entregar un 10% de pie. Claro. En el caso del financiamiento por leasing, algunos son sin pie. Entonces eso también es una facilidad para aquellas personas que quieren adquirir y que necesitan entonces comprar, adquirir una maquinaria o un inmueble, etcétera. El leasing tiene esa facilidad que los créditos hipotecarios actualmente nos piden el 10 o hasta el 20% para poder ser calificado. Pero ahí tienen que analizar, recordemos que se encuentra en vigencia esta ley que subsidia la tasa de interés para los créditos hipotecarios, y en ese sentido también la tasa se encuentra más baja para este tipo de productos versus la tasa que se entrega en el financiamiento de los leasing habitacionales. Ya, entonces, y bueno, tener también eso en consideración, ¿no? De que hay que fijarse en ciertas cosas porque no siempre, o sea, dependiendo del caso en el que uno se encuentre en términos financieros, va a ser la decisión de si me conviene o no comprar con esta alternativa de financiamiento que es el leasing. Claro, efectivamente. También como señalar que en el caso, por ejemplo, que las personas busquen más flexibilidad o menor compromiso de tener la propiedad a largo plazo, el leasing en ese sentido tiene mayor flexibilidad que el crédito hipotecario, que como sabemos son a 30 años, los leasings generalmente son a 15 o a 20 como máximo, entonces tiene otro tipo de financiamiento en el largo plazo. En el caso del leasing es importante volver a señalar que se prioriza la optimización tributaria, como señalamos, para las empresas, porque nos va a permitir descontar como gasto deducible para el cálculo de la renta líquida lo que se ha pagado por este tipo de financiamiento. Libera capital de trabajo porque, como te señalaba, no necesitamos entregar un pie tan importante como el crédito hipotecario, sino que nos podemos acceder a este financiamiento sin entregar un desembolso importante. Así que esas son fundamentalmente las pros y los contras que tiene adquirir bienes a través de este tipo de financiamiento. Claro, el financiamiento por leasing entonces y las deudas que lleva en el fondo utilizar esta alternativa de financiamiento que se puede usar, ya sabemos, como personas o empresas para distintos objetos o distintos bienes que uno quiera adquirir, como maquinaria, inmuebles, vehículos, sin un gasto inicial alto, que es la diferencia que tiene, claro, con otros créditos, sobre todo en el caso de las viviendas con el crédito hipotecario. Si es que no pago las cuotas, también el bien vuelve a la empresa sin necesidad de juicio, ¿cierto? Si no pago las cuotas, el bien se restituye a la empresa. Y si quedaron cuotas pendientes, hay que analizar el contrato y las cláusulas. Lo más probable es que ellos puedan acelerar de igual manera las cuotas que han quedado pendientes para que se termine de pagar la totalidad. Ahí se puede entrar a un tipo de negociación dependiendo de cuántas cuotas falten para terminar el contrato de arrendamiento. Eso también las personas van a tener que evaluar, porque si nos quedan pocas cuotas para pagar el contrato y ejercer la opción de compra, es preferible entonces hacer el esfuerzo, pagar las últimas 2 cuotas que quedaran, pero si nos queda más de la mitad del contrato, ahí lo ideal es poder devolver el inmueble o devolver el producto o el bien que se ha adquirido mediante este financiamiento y poder negociar con el banco el término anticipado del contrato sin tener que pagar la totalidad de las deudas, pero eso va a depender un poco de la voluntad del banco, de las condiciones que se hayan estipulado en el contrato. El banco, en caso de negativa, va a estar facultado para poder demandar y hacer el cobro de las cuotas que han quedado impagas. El leasing, entonces, esta alternativa de financiamiento tiene sus pros, tiene sus contras. Lo conversamos hoy día con Sebastián Muñoz, abogado jefe del área de insolvencia de Grupo Defensa.cl. Y recuerden que si tienen dudas, si quieren volver a escuchar esta información, las explicaciones también que nos hace Sebastián, este episodio completo va a quedar disponible en el canal de YouTube de Grupo Defensa.cl y que también pueden encontrar este capítulo y los anteriores en Spotify como ADN Te Escucha. Sebastián, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día hablando de este tema. No, gracias a ti, Piedad, que tengan una excelente tarde.